Hola, esto es Obvio Microbio. El podcast donde hablamos sobre microorganismos. El capítulo de hoy, vacunas, un gancho derecho a las enfermedades infecciosas. Uno de los más grandes logros de la humanidad fue no solamente aprender a combatir patógenos, sino a prevenir las enfermedades que esos microorganismos causan. Es solo pensar que poco tiempo después que Louis Pasteur fue capaz de aislar, caracterizar e identificar a diferentes microorganismos, se empezó a desarrollar vacunas. Podemos pensar en el caso de la viruela, una enfermedad que causó 300 millones de muertes solamente en el siglo XX, que tenemos indicios que ha azotado a la humanidad incluso desde la época del Antiguo Egipto, y que gracias a la vacunación inicialmente desarrollada por Edward Jenner en el caso de la viruela, en 1980 se pudo declarar erradicada esta enfermedad de la humanidad. Y similar pasó con el caso, por ejemplo, de la fiebre amarilla, una enfermedad que estuvo de moda en la época de la conquista y que mató a cientos de indígenas del continente americano. Y ni pensar de cuántos adultos hoy no tienen malformaciones porque de niños fueron vacunados contra la enfermedad de la polio. Y lo más increíble de todo esto, Juan Camilo, es que muchos de estos logros se alcanzaron sin tener claro cómo funciona el sistema inmune y por supuesto cómo funcionaba una vacuna. Sí, y de hecho el concepto de vacuna en sus principios fue un poco rudimentario. De hecho, fueron los chinos o los indios, si no estoy mal, también, que hace mucho más tiempo atrás de los primeros trabajos de Jenner y de Pasteur, que ellos hacían algo que se conocía como variolización y era poner básicamente costras de lesiones de la viruela en otras personas para lograr una inmunización. Entonces ahí se empezaron a dar cuenta que esas personas pues podían resistir a la enfermedad. Y todo entonces empezaría desde ahí. Entonces, ¿cómo es que el cuerpo hace para reconocer algo que le es extraño? Y ahí tiene que ver el sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico es básicamente, pues bueno, nuestro sistema de defensa. Y de hecho está altamente organizado. Lo primero que él hace como tal, está compuesto por varios actores. Lo primero que hacen algunos de esos actores es reconocer algo extraño de lo que usualmente es propio. Entonces esos actores tienen la capacidad de reconocer todo lo que sea extraño. Y una vez lo reconozcan, lo que va a hacer es como si fuera emitir una orden de Interpol. Ahí básicamente le va a tomar una foto al patógeno, le va a tomar una huella dactilar o le va a tomar un pedazo de ese patógeno, que es realmente lo que él termina reconociendo. Él no reconoce todo el patógeno, sino cosas como de a poquitos, como pedacitos de ese patógeno. Y con esa información, como, oiga, esto me parece raro, voy a mandar el reporte, va y luego alerta a otras células del sistema inmunológico, que al final del día o a fin de cuentas lo que terminan haciendo es generando células, otras células que sean capaces de tener memoria y en un futuro reconocer a ese patógeno y también producir algo que conocemos como los anticuerpos. Los anticuerpos son básicamente unas proteínas que lo que hacen es, nuevamente, reconocer pedazos de ese patógeno y hacer como si fuera una camisa de fuerza. Llegar, cogerlo, agarrarlo y no dejar que se siga saltando de célula en célula, de tejido en tejido para que no se reproduzca. Y también lo ayuda a eliminar. Y por eso fue tan exitoso los primeros tipos de vacuna que se desarrollaron, que básicamente que eran no solamente pedacitos de un virus o de una bacteria o de cualquier patógeno, sino también el patógeno completo, solamente que inactivo. De alguna manera se destruía esa capacidad de infección y entonces se introducía dentro del cuerpo el patógeno inactivo para que nuestro cuerpo fuera capaz de entrenarse. Se utilizaban esos cadáveres de patógeno como sparring en un ring de boxeo para que el cuerpo se entrenara y luego, cuando llegara la amenaza real, el patógeno capaz de generar la infección ya dijera: miércoles, esto yo lo conozco, esto puede causar enfermedad,
inactivémoslo y acabémoslo antes de que cause algún daño en nuestro cuerpo. Sí, exacto, porque de hecho, bueno, el sistema inmunológico también se puede comportar en ese sentido como un boxeador, en cuanto a que un boxeador entra a su cuadrilátero que está dentro de un estadio, no sé, en donde se hagan esas peleas, pero bueno, y no se va a estar dando en la jeta pues con todo el mundo, sino él solamente sabe lo que es extraño, que es su contrincante, y mediante, digamos, como ya ese primer proceso de la primera vez que se encuentra con él, pues de pronto el contrincante le va a dar bien duro, ¿no? Pero en una segunda oportunidad, de pronto nuestro sistema inmunológico, que en este caso es un boxeador, pues lo que va a hacer es, ya sabe cómo se mueve, ya reconoce algunas cosas de ese contrincante y por lo tanto puede montar una respuesta mucho más efectiva y más rápida frente a este patógeno. Y si bien esta tecnología de utilizar patógenos inactivos funciona muy bien, no siempre es tan fácil de inactivar un patógeno. Y por eso hoy hemos escuchado nuevas tecnologías en el caso de la vacuna para la COVID-19, donde escuchamos, por ejemplo, las vacunas de ARN, por ejemplo, producidas por Pfizer y Moderna, y vacunas de adenovirus producidas, por ejemplo, por AstraZeneca. ¿Y en qué se diferencian estas dos? Podríamos decir dos parámetros principales: el vehículo que utilizan para llevar un mensaje y el mensaje en qué idioma está escrito. Entonces, las vacunas de Pfizer y Moderna, el vehículo que utilizan básicamente son como esferas de grasa, lípidos que encierran un mensaje, y ese va a ser el vehículo que utilizan para llevar el mensaje al interior de nuestras células. Por otro lado está la vacuna de AstraZeneca. ¿Qué vehículo utiliza esta? Utiliza el cuerpo de un adenovirus capaz de infectar inicialmente a un chimpancé. Obviamente se tuvo que quitar toda la información genética que necesitaba ese adenovirus para poder infectar. Simplemente se dejó como el caparazón para utilizarlo como vehículo para llevar el mensaje nuevamente al interior de nuestras células. Y está entonces la diferencia del mensaje. Pensemos que nuestro cuerpo es capaz de leer latín y es capaz de leer español. El mensaje que va en las vacunas de Pfizer y de Moderna va en latín y es lo que podríamos decir o lo que nos referimos como el ARN, mientras que luego el cuerpo fue capaz de aprender a leer en español y guardó la información en los genes en forma de ADN. En este caso, el idioma que lleva las vacunas de AstraZeneca, es decir, las del adenovirus, llevan el mensaje en español. De cualquiera de las dos formas, nuestras células son capaces de leer tanto latín como español, para luego producir esa parte de ese patógeno que queremos que nuestro cuerpo reconozca como extraña para desencadenar toda esa respuesta de defensas. Y entonces son, pues digamos que hablando de latino español, es como si esas partes del patógeno que luego el sistema inmunológico va a reconocer, se hagan de cuenta como si fuera capítulos de un libro, ¿no? Hay unos capítulos que para el sistema inmunológico son más interesantes, entonces los reconoce de mejor manera y también monta una respuesta mucho más fuerte contra esos. Hay otros que quizás no le llaman tanto la atención. Entonces su respuesta no va a ser tan fuerte contra estos capítulos o contra estos pedacitos del patógeno que él está tratando de reconocer. Y así en general funcionan las vacunas. Entonces hay pedazos de los patógenos que despiertan una respuesta muy buena, generan muy buena memoria, generan anticuerpos, mientras que otros, incluso algunos otros patógenos u otros pedazos de patógenos, no van a generar de pronto tan buena respuesta en las células que son capaces de reconocer el patógeno, o de pronto no van a generar tantos anticuerpos o no los generan. Entonces, ese es el caso, por ejemplo, de algunas de esas vacunas que necesitan de otra dosis para generar una respuesta mucho más duradera y mucho más uniforme. Es como darle un recorderis al cuerpo de, oiga, no se le olvide esta información que es importante para su futuro. Sí, exacto. Y pues es como repetirle y repetirle hasta que él entienda, ah, sí, ese es el berraco que me atendió el otro día, entonces pues ya
lo voy a reconocer mucho mejor y voy a poder actuar mejor en contra de él. Ahora, uno diría, bueno, si es una vacuna básicamente es un vehículo y un mensaje independiente del idioma y el vehículo, pareciera como súper fácil diseñar y desarrollar una vacuna. Pero sabemos que hay muchas enfermedades con las que llevamos combatiendo bastante tiempo y que no hemos sido capaces de desarrollar una vacuna que sea efectiva. Claramente eso tendrá que ver con cada caso en particular. Sí, bueno, y ahí digamos que no solamente tiene que ver con el hecho de pronto hay algunos patógenos o hay algunos pedazos de patógenos que no despiertan una respuesta tan buena, sino que además hay algunos patógenos que tienen unos ciclos de vida súper raros. Entonces, esos patógenos, como por ejemplo el caso del VIH, que lo que hace el VIH es una cosa extraña y es infectar una célula que además es del sistema inmunológico y fusionar su genoma, su material genético con el de esa célula. Y se va a quedar ahí por muchísimo tiempo. Escondido. Exacto, como escondido, como esperando pues en qué momento él es capaz de salir, reproducirse y causar todo el daño que es capaz de causar. Entonces ahí pues uno lo que tiene es que el sistema inmunológico para el sistema no es tan fácil reconocer a ese patógeno porque si va a estar escondido pues difícilmente lo va a poder reconocer. Y por lo tanto pues su respuesta va a ser muy bajita o nula o no va a ser la adecuada que uno esperaría. Claramente todo esto que hemos mencionado va a definir qué tan efectiva puede ser cada vacuna que se desarrolle. Y sabemos que no todas las vacunas son 100% efectivas. Algunas sí, como es el caso de la vacuna contra la polio, pero vacunas como por ejemplo la vacuna de la influenza tiene una efectividad alrededor del 50%. Las vacunas que han desarrollado contra la COVID-19 tienen un porcentaje alto de efectividad, pero sí tenemos la certeza que si hacemos una vacunación masiva, a pesar que la efectividad no sea del 100%, logramos tener resultados positivos en cuanto a la población se refiere. Eso es lo que conocemos últimamente y bueno, de hecho así se conoce como inmunidad de rebaño. Y básicamente el concepto es que hagan de cuenta como si el virus fuera un bully. Entonces, al que no conoce al virus, pues va y lo ataca y lo, digamos, lo molesta mucho, lo va a atacar con toda y pues eso se va a quedar así. Pero ¿qué pasa si, o mejor dicho, pueden pasar dos cosas? Uno, que esa persona que ya haya entrado en contacto con ese bully ya sepa cómo es ese bully y a la próxima vez pues no se la va a dejar montar tanto. O también puede pasar, que ese sería el caso de las vacunas, que haya una forma de avisarle como, hey, este tipo es bien mala gente, es bien cansón, bien bully, y pues sea capaz de decir, entonces esa persona ahora sí, como, uy, no, un momentico, yo no me la voy a dejar montar. Entonces, digamos, desarrolle esa respuesta una vez se lo encuentre. Entonces, si uno la mira desde el punto de vista de la población, entonces lo que va a pasar ahí es que entre más personas hayan entrado en contacto o con el bully o sepan de ese bully, en nuestro caso pues sería un patógeno, pues ya no va a ser tan fácil para ese patógeno pasar de persona en persona y replicarse, reproducirse y pues bueno, seguirse, digamos, contagiando a otras personas. Entonces, eso es lo que vendría siendo la inmunidad de rebaño. Entre más personas hayan entrado en contacto con ese bully o lo conozcan, pues ese bully, que en nuestro caso sería un virus, una bacteria, pues no se va a replicar tan rápidamente, tan fácilmente en esa población. Va a perder como su capacidad de replicarse y de dispersarse a más personas. Entonces, y eso es como digamos como lo importante de la vacunación. Como les dije, podemos tener dos opciones. O adquirir, digamos, esa inmunidad de rebaño mediante la infección, que de hecho no es lo que uno podría esperar como bueno, o no sería bueno, mejor, porque tomaría primero mucho tiempo. Muchas vidas. Sí, muchas vidas también. Y le vamos a dar el espacio a este patógeno
a que mute, a que cambie y a que se vuelva, en otras palabras, o que adquiera, en otras palabras, otros mecanismos para seguir infectando y para seguir generando enfermedades. Mientras que con las vacunas lo que tenemos es regar la bola rápidamente, regar el mensaje rápidamente de quién es ese patógeno, evitar que se vaya propagando por toda la población de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva. Acabamos de decir que producir una vacuna no siempre es tan fácil, no siempre es pan comido y de hecho para algunos patógenos incluso no se ha podido hacer ninguna vacuna. Y uno dice, uy, pero o sea, el coronavirus tuvo vacuna más o menos rápido. Claro, lo que pasa es que en medio de una pandemia los esfuerzos se suman y la situación cambia, ¿no? Más dinero en investigación en un solo objetivo, muchas personas trabajando en lo mismo, implica que se reducen los tiempos. Y obviamente cuando sale una vacuna al mercado, tiene que tener los mínimos necesarios para darle seguridad a la gente. Obviamente quedan muchas incógnitas que no es posible resolver del todo por el tiempo que tenemos para desarrollar una vacuna y detener la pandemia. Y es que eso es verdad, hasta ahora estamos en la infancia del desarrollo de esta vacuna. Y como usted decía, pues estamos digamos, en tiempos difíciles en donde todos esos esfuerzos pues han valido la pena. Además, que al parecer ya habían algunos investigadores, ya habían trabajado con otros coronavirus, ya sabían un poco cómo se comportaban estos tipos de virus y pues digamos pudieron haber avanzado un poco más al respecto. Como siempre sucede en la ciencia, el trabajo de unos termina siendo la materia prima para otros que quieren desarrollar nuevas tecnologías en pro de la humanidad. Sí, eso era como decía, creo que era como Isaac Newton, si no estoy mal, que la ciencia es pararse encima de hombros de gigantes y ver mucho más allá. Entonces todo eso que se va acumulando a través del tiempo, todo ese conocimiento en algún momento va a dar un salto mucho más grande. Uno de los más grandes logros de la humanidad ha sido el desarrollo de las vacunas, pero sus resultados solamente se ven cuando la mayoría de la población ha sido inmunizada. Sin duda alguna, estamos en un momento histórico y como ha pasado anteriormente, esos resultados se van a ver solamente con el tiempo. Bueno, este fue el capítulo de hoy. Nos pueden seguir en Twitter como ObvioMicrobio21 o en Instagram como ObvioMicrobio2021. Ahí nos pueden escribir, dejar sus sugerencias, dudas, comentarios, lo que se les ocurra. Yo soy Juan Camilo. Yo soy Santiago. Y esto fue Obvio Microbio.